Hola queridos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tema controversial, el increíble parecido entre Donald Trump y Hugo Chávez, el desaparecido presidente venezolano, que para muchos son dos personajes antagónicos, puesto que pertenecen a dos mundos totalmente distintos. Trump, un hombre de derecha, Hugo Chávez, un hombre de la izquierda latinoamericana. Sin embargo, salvando estas diferencias ideológicas entre ambos, conseguimos muchas semejanzas en el tipo de liderazgo que ejercen estos dos personajes o que ejerce Donald Trump. Hugo Chávez ya desapareció, sin embargo, dejó un estilo en América Latina de hacer política. Ya vamos a ver cuáles son esas semejanzas entre estos dos personajes tan interesantes. Comenzamos de inmediato. Y comenzamos con la primera semejanza que yo encuentro entre Donald Trump y Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez se presentó en las elecciones de diciembre de 1998 en Venezuela, era prácticamente un outsider, un líder emergente. 6 años atrás nadie lo conocía. Apareció en la escena política en Venezuela en 1992, el 4 de febrero, cuando intentó dar un golpe de Estado que fracasó contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Pues bien, Hugo Chávez no tenía ninguna experiencia en política cuando gana las elecciones en diciembre de 1998. No tenía ninguna experiencia en cargos públicos, ni experiencia como administrador, ni siquiera de la cantina, ni siquiera del cafetín de la Academia Militar tenía experiencia. Y bueno, en esto tiene coincidencia con Donald Trump. Donald Trump ha sido hombre de negocios, empresario, multimillonario, pero no tiene ninguna experiencia en política y en cargos de elección popular. Nunca ha sido electo ni como alcalde, ni como representante de Estado, ni como senador. Cero experiencia política. La mayoría, mejor dicho, todos los presidentes de Estados Unidos han tenido una experiencia, han tenido una carrera política, han empezado desde abajo, como se dice, han sido alcaldes o han sido gobernadores en su estado natal, han tenido una experiencia previa en la política, han hecho carrera política. Representan un liderazgo mesiánico basado en la exaltación egocéntrica de la figura del presidente. Es una manera de hacer política no tradicional enfocada en el excesivo culto a la personalidad. En Venezuela lo vimos muy gráficamente. Hugo Chávez mandó a hacer unos afiches con su fotografía de tamaño gigante que imagínense ustedes que abarcaban esas fotografías la mayor parte de los edificios públicos de Caracas. Y estos afiches enormes, gigantes, se colocaron a lo largo y ancho del país. Son estilos que fomentan la admiración del líder hasta la idolatría. Ambos son dos personajes tremendamente telegénicos. Así fue el caso de Hugo Chávez, el presidente venezolano ya desaparecido, quien los venezolanos lo conocieron el 4 de febrero de 1992 cuando fracasó su golpe militar y el gobierno le pone una cámara enfrente para que declare al país que su movimiento ha fracasado y dice palabras más, palabras menos. Los objetivos que nos trazamos no han podido ser alcanzados. Por ahora no hemos alcanzado la victoria, y ese por ahora quedó en la memoria colectiva de muchos venezolanos y es junto con muchos otros factores políticos lo que le da la victoria en diciembre de 1998 cuando es electo por primera vez presidente de Venezuela. Pues bien, en el caso de Donald Trump, pues tiene una relación también magnífica con el lente de televisión. Él sabe
cómo manejar el espectáculo, sabe del show de la televisión, lo maneja muy bien. Su experiencia con el programa The Apprentice así lo demostró, donde tenía una enorme audiencia que lo seguía apasionadamente, y pues allí él era Donald Trump, no era otro personaje, sino que era él mismo, y allí con esa altivez y con esa arrogancia que lo caracteriza, pues decidía sobre la vida y el futuro de los participantes. Hugo Chávez tenía su propio programa de televisión que se llamaba Aló Presidente y se transmitía los domingos en la mañana, y el programa duraba unas 3 horas en promedio. Bueno, la duración del programa era algo muy flexible. Podía durar las horas que él quisiera hablar, porque aquello era un monólogo interminable. El tipo ahí tomaba decisiones de gobierno, regañaba a los ministros, cantaba, en fin, él era un showman en su programa. Cantaba muy mal, pero vamos, él tenía su público, de eso no cabe ninguna duda. Pues bien, yo no descarto que Donald Trump, si llega a ser presidente de Estados Unidos, también tenga su propio programa de televisión como presidente y desde allí anuncie las medidas que esté tomando y desde allí haga anuncios importantes para el país. Son características de estos personajes excéntricos. Tienen un mensaje fundamentalmente emocional y carente de contenido cuando vamos a la letra pequeña del asunto. Veamos el caso de Hugo Chávez. Durante la campaña hizo un anuncio escandaloso que espantó a muchos venezolanos. Voy a freír las cabezas de los adecos. Los adecos son los partidarios del Partido Acción Democrática, que por sus siglas AD les dicen adecos. Bueno, él iba a freír las cabezas de estas personas si llegaba a ser presidente. Imagínense ustedes semejante atrocidad de un mensaje como este para un candidato presidencial en cualquier país del mundo. Es una cosa escandalosísima, y lo fue en Venezuela. Pues bien, Donald Trump, ¿qué ha dicho? Voy a construir un muro entre Estados Unidos y México, y el muro lo va a pagar México. La idea del muro es una cosa, un absurdo. No va a resolver el problema migratorio con las personas que no tienen documentos, y tampoco es algo viable desde el punto de vista financiero. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué lo dice? Porque es algo que sacude a la gente, que estremece. Y estos personajes carismáticos como Donald Trump y como lo fue Hugo Chávez viven de sacudir a la opinión pública. Otro factor es la utilización del odio como factor político, como factor de movilización de la sociedad. Y esto se aplicó en Venezuela, lo aplicó Hugo Chávez, quien fomentó el odio de los pobres contra los ricos, y esto ha tenido unas consecuencias muy negativas para Venezuela. Y Trump parece estar transitando ese mismo camino. Está jugando el mismo juego perverso que consiste en culpar a una parte de la población de todos los males de la sociedad. Específicamente la ha emprendido contra los inmigrantes, contra los mexicanos y contra los latinos en general. Es un tipo de líder que exalta y que promueve la intolerancia en todas sus formas. Irrespetuosos con los periodistas. Yo recuerdo que fui a una rueda de prensa cuando Hugo Chávez todavía era candidato, y me siento yo de primera, en primera fila para hacer mis preguntas al candidato Hugo Chávez. Y entonces él iba preguntando quién era de cada medio. Yo, fulanito de tal, y usted dónde, Milagros Durán del Nacional. Y entonces él tomando nota. Entonces me dice, te tengo una pregunta. ¿Es verdad que ustedes en el Nacional les cambian los títulos, no le respetan los títulos a los periodistas? Y le digo yo, mire, candidato, usted fue quien convocó la rueda de prensa. Yo no vine aquí a responder sus preguntas, así que a mí no me interrogue.
bueno, ahí tuvimos un impasse y él me decía y yo le decía y bueno, total que yo me fui molesta de la rueda de prensa. Él me mandó a buscar con un soldado. Qué lástima que no quedó eso grabado. Y cuando después se me acercó y me vino a hacer un chiste porque él era así. Y recuerdo que ese día, cuando regresé al periódico, le comenté a mis colegas, les dije, si este tipo llega a ser presidente de Venezuela, va a tratar de controlar y de amordazar a la prensa. Y algunos me dijeron, no, estás exagerando. Pero bueno, el tiempo me dio la razón. Chávez prácticamente acabó con la prensa independiente en Venezuela. Ya es conocida la actitud ruda de Trump hacia los periodistas. Desde el comienzo de la campaña ha tenido una relación conflictiva con periodistas y medios, al punto que el Comité de Periodistas del Congreso ha dicho que Trump ha tomado una vía inquietante de castigo a los periodistas que no son de su agrado. Esto es la misma actitud que tomó Hugo Chávez en Venezuela y conduce a la censura de la prensa. Son personajes con un talante autoritario. No les gusta escuchar a los demás, solamente les gusta ordenar. En el caso de Hugo Chávez, pues era militar y los militares pues tienen esa formación para dar órdenes, están formados para dar órdenes porque están preparados para la guerra. Por eso es que no me gustan los militares en la política, pero para nada. En América Latina han sido siempre nefastos. Yo pienso que Donald Trump va a intentar controlar y amordazar a los medios de comunicación que no les son favorables, que no les son afectos. Claro que acá en Estados Unidos, con la enorme y la histórica tradición libertaria y de libertad de expresión, eso le va a ser muy cuesta arriba, pero yo creo que lo va a intentar. Ambos personajes son provocadores de conflicto, viven del conflicto y se alimentan del conflicto. Comparten aquella filosofía que dice, de mí que hablen aunque sea mal. Lo importante es mantenerse en los reflectores, en la opinión pública. En el caso de Hugo Chávez, cuando tenía los puntos bajos, es decir, cuando su popularidad iba en caída libre, inventaba un conflicto con algún país. Usualmente era con Colombia. Todo con el propósito de subir sus puntos de popularidad. Ya me imagino un Donald Trump como presidente de este país inventando conflictos con México, con cualquier otra nación, solamente para subir sus puntos en el rating. Ambos son personajes carismáticos, es decir, lo amas o lo detestas, no hay términos medios, no hay otro remedio. Son personajes extremadamente polarizantes. Lo era Hugo Chávez y también lo es Donald Trump. El escritor venezolano Alberto Barrera Tisca hizo un análisis y comparó a ambos personajes, y él concluye que tanto Donald Trump como Hugo Chávez representan el espejismo de las soluciones mágicas. Venden la idea de que los problemas sociales tienen soluciones rápidas y fáciles. Son los nuevos caudillos mediáticos. Y por último, y no por ello menos importante, quiero comentar que ambos personajes representan el triunfo de la antipolítica sobre la política, el triunfo de la emocionalidad sobre la racionalidad y, en fin, es la política y el destino de un país manejado y convertido en un reality show. Nada bueno para ningún país. Y en el caso de Venezuela, la aventura no pudo resultar peor. El remedio fue mucho peor que la enfermedad. Yo espero que los ciudadanos del país con la mayor tradición democrática del mundo no sucumban al espejismo de escoger a un showman como Trump, presidente de los Estados Unidos. Quería comentarles que por primera vez voy a votar en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Yo me hice ciudadana americana en 2013. Ya he votado en elecciones locales, pero esta va a ser mi primera vez, la primera vez que voy a votar para elegir al presidente de los Estados Unidos. Así que estoy muy emocionada por eso.
Y por supuesto, adivinaron, I am with her. Creo que Hillary está preparada para ser presidenta de este país. Y yo voy a colocar mi granito de arena con mi voto para ayudarla a ella a que se convierta en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Y bien amigos, hemos llegado al final de este espacio. Si te gustó, si te pareció interesante, compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y me encantaría saber tus opiniones sobre un tema como este, tan controversial, tan polémico y a pocos días de la elección presidencial de Estados Unidos que se realizará el próximo 8 de noviembre. Participa, no te quedes sin expresar tu voz. Y quiero pedirte que te suscribas a mi canal. Es muy sencillo, solamente tienes que darle clic a la barrita que dice suscribirse, la barrita roja, y listo, eso es todo. Quedaremos conectados y te espero la próxima semana con un nuevo tema de actualidad. Bye.